Mi hija ya tiene aire arriba. Ah, sí, soy yo, hola, ¿qué tal? Es Eh, entendible, ¿Cómo? que es entendible, estamos en noviembre ya, casi en Ay, noviembre sí, ya. con este calor del Sahara, por favor, ayer fue un día muy terrible. Yo a la mañana tuve que tomar mesa y después, bueno, por suerte volví, me recibí y salí más tarde. Después tenía que ir al médico y después tenía, por suerte, dar virtual. Pero hoy sí tengo que ir presencialmente al 112. Y bueno, espero que cuando nos veamos nosotros nos toque lindo clima posible dentro de noviembre. Así que después les pasó bien el cronograma. Bueno, gente, vi que estuvieron completando la consignita de recién, que es a partir de un verbo. Voy a poner a grabar, estamos acá. Ah, acá. Ahí va. Bueno, en general, no, nadie se puso a hacer la tarea de nuevo. Yo no les quiero tirar las orejas. No es mi trabajo, todavía no grabo, los voy a retar y después voy a hablar bien. Ahora. Pero si pueden ir haciendo, mejor. Y bueno, ¿qué tal? Hoy es 28 del 10, estamos en el aire. Y vamos a hablar de... Puede ser el último que veamos en esta corte, yo creo que sí. El último escalón, por ahora, de las funciones sintácticas y de los modificadores del núcleo verbal. ¿Sí? Pero bueno, antes quiero ver cómo completaron las oraciones. ¿Y qué me pueden decir ustedes? Por ejemplo, justo se me ocurrió el sujeto mi marido, no era ninguna intencionalidad de polemizar en la vida, pero bueno, puede ser que pase. Solo me importa igual algo en particular, más allá del sujeto. Hola, Ignacio Rosales. Bueno, voy a compartir esto que han escrito por aquí. Una pestaña. Ahí está. Bueno, los ejemplos. Todos en el Classroom o algo así. Ahí está. Bien. La primera en participar, a ver quién fue, adivinen. Ah, Bárbara de Constanza. Bien. Mi marido carece de carácter, por eso no lo toman en serio. Bueno, y le mandó una causal después. Bien, después las escuelas carecen de personal en esta pandemia. Más que causal es una consecuencia, ¿no? Digamos, como él carece de carácter, tiene esta consecuencia. Las escuelas carecen de personal en esta pandemia. Ajá. Después, Ariel, las escuelas carecen dentro de las aulas. Está bien usada acá las comas porque acá lo que hizo fue, antes de continuar con la acción principal, agregarle un circunstancial, ¿no? Las escuelas carecen dentro de las aulas de limpieza y mantenimiento de paredes y ventanas. Bien. Mi marido puso la que carece de sentido del humor. Ajá. Las escuelas carecen de los recursos necesarios. Bien. Después Ignacio puso, mi marido carece de musculatura, le propuse que haga ejercicio. Está bien. Las escuelas carecen de tecnologías para los alumnos. Entonces acá, mi marido carece de ganas para cocinar. Bien. Las escuelas carecen de materiales didácticos. Bueno, en general vemos modelos bastante usuales de maridos y problemáticas sociales de las instituciones educativas. Pero eso no nos importa, porque esta es la clase de gramática y de lingüística. Lo que sí me importa es que me digan qué notan de particular con todas estas oraciones, más allá de hacia dónde dispararon
sus creatividades. El verbo, ¿no? El verbo. ¿Qué tiene el verbo? Y en las dos se carece. Bueno, pero eso lo propuse yo. Ah. Así que vamos a concentrarnos en lo que ustedes hicieron. Y a ver si se dan cuenta qué pasó sin proponérselo explícitamente, ¿no? Muy bien, igual Ariel, por comenzar. Así que a ver, quiero escuchar el resto de la manada. ¿El verbo conjugado? Sí, el verbo está conjugado, sí. ¿En qué está conjugado? A ver si es importante, pero ya que lo dijiste. ¿El carece en tercera persona del singular? Bueno, sí, va a quedar igual porque justo todos los de mi marido van a estar en tercera. Está bien. ¿Qué otra cosa? No se me ocurre a qué puede referirse. El sujeto es recortito también. Es el mismo sujeto, no había que cambiarlo. ¿Sí? De las escuelas, mi marido, todo, mire, justo en este, también podría decir, ella carece, ¿no? Ah, la voz. ¿En qué voz? ¿A qué te refieres tú? A ver. Espera que... Escucho, Activa. Estamos activas, bien, todos estaremos activas. ¿Qué más? Si quieren seguir mirando el verbo, ¿qué ocurre con el verbo? O sea, hay un sujeto, es el mismo sujeto y el mismo verbo, que es lo que yo les propuse a ustedes, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ustedes continuaron, que fue la consigna? ¿Cómo continuaron la oración? En plural y en singular. Ajá, si yo les preguntara, necesariamente hay que respetar género y número, o sea, es algo que va a concordar con el verbo o con el sujeto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, voy a compartir esta pestaña instead. A ver. Miren, estos son los sujetos que yo les di, ¿no es cierto? Mi marido, más que sujeto, un sujeto y un verbo conjugado, perdón, ¿no? Perdón ahí, Todo mal. Señora, Tirón de orejas. retírese, señora, de la sala. Ah, eso me pasó una vez yendo a ver a Pepito Cibrián, que le echó una porque le sonó el celular. Bien, miren los dos sujetos. Mi marido carece, ¿no? Y las escuelas carecen, es decir, sujeto más el verbo núcleo, ¿no? Quiero que vean lo que pasa después. Más allá de que acá, bueno, le agregaron una consecuencia, acá le agregaron otra cosa, acá le agregaron... sí, está bien, es lo mismo. ¿No tiene ninguna coincidencia todas estas oraciones? El de, profe. Vamos todavía, Roxana, Completativo. Ronald, no te veo por cortado el Roviralta. Muy bien, excelente. El nexo, profe. Fíjense, todas continúan con D. Ahora, si ustedes... Vamos a marcar el D. Todas continúan con D, ¿no? Bueno, y esta, que me lo explica rápido, me piensa que es un final. ¿Qué pasa acá? Sería un profesor. Mi marido carece de sentido del humor. Del. ¿Por qué dice del acá? Explícamelo como si yo no lo supiera. Porque nexo es una crasis. Very good, ya está, un 10 en el final, la prueba.
Lo que sí, por las dudas no vaya a rendir en bikini. Yo digo que no es fácil si vas en colectivo aparte. Bien, bueno. Entonces, todas van con D y acá tenemos también D más el artículo, lo que forma la crasis o contracción. Bien. Dice que seguimos con este sujeto más el verbo. ¿Sí? Y acá también aparece D. Ahora yo les voy a pedir, intenten darme un ejemplo de otra oración que arranque exactamente igual, pero sin la preposición de. ¿Es eso posible? A ver, alguien que lo intente. Creo que con este verbo sí vamos bien. No, no se puede, me parece. No se me ocurre nada, gente. Inténtelo alguien, no importa si queda así como que es hablante nativo de otro idioma. Otra preposición. Dentro. Mi marido carece dentro, claro. No, mi marido no, la escuela. Claro, está bien por el intento. Lo que yo quiero demostrar es que a veces uno quiere hacer reflexionar y sistematizar, y entonces con un ejemplo que se usa y que sale de la norma, así son las prácticas de memoria. Sí, ¿qué decías, Beatriz? Mi marido carece para cocinar de habilidades. Ah, mirá qué interesante. La voy a tipear acá inmediatamente. Mi marido carece para cocinar. ¿Cómo sigue? De habilidades. De habilidades. Ah, de habilidades. Pero para cocinar no es una aposición. Aposición, sí. No, es parecida a la que recién dijo Ariel, creo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién aparece de nuevo? El nexo subordinante. El de, pero El desplazado. de alejadito, pero como está alejadito vinieron las comas, ¿no? Igual que acá, ¿dónde está? Había una que... Ah, no la copié. Ahí está. Acá, por ejemplo, la que dijo Ariel, las escuelas carecen dentro de las aulas de limpieza. Acá. Son casi iguales, pero pasa lo mismo. ¿Qué ocurre acá? Ven que se mantiene ese sujeto, el verbo carecer, conjugado, como lo venimos viendo. Y acá, las escuelas carecen, de nuevo el sujeto más el verbo carecer conjugado. Pero de nuevo, por más que en el medio tenga algo, que como lo leen y como lo dicen, sabemos que va entre comas, que en realidad, ¿qué son estas funciones sintácticas? Mi marido carece para cocinar de habilidades. ¿Cómo analizarían para cocinar? Eso ya me lo tendrían que poder. Bien, ¿un circunstancial de qué? Fin. Sí, puede ser de fin. Sí, está bien. Porque habilidades para cocinar. Capaz que también se puede analizar dentro de habilidades, pero ahí es una posibilidad sintáctica. Muy bien. Y acá, las escuelas carecen dentro de las aulas. ¿Qué puede ser también? Que ya lo hemos visto. De lugar. Bien, del lugar. Bueno, para respuesta de final, dígalo completo. Circunstancial del lugar. Ah, muy bien, ahora sí. Si no, dígalo con mímica, no. Uy, esa alarma que nunca voy a desactivar. Entonces, ¿qué pasó acá? En ambos casos, sí, esto aparece en el medio, pero eso es circunstancial, ¿sí? Acá también, un circunstancial del lugar. Bien. Ahora, lo que pasó acá, y por más que alguien ahora esté pensando, ay, a ver un ejemplo que no vaya con D, que se han esforzado, principalmente Beatriz, que acá, ¿no? Lo expresó ahora en el momento. Acá no fue a lo mejor tan intencional de, bueno, voy a tratar que no tenga D, pero aparece
sí o sí, la preposición de. ¿Sí? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué? ¿Por cuá? Es lo que todos nos preguntamos, dice Esperando la Carroza, la maestra de francés. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algo ya dentro de nuestra lengua que obliga a este verbo, no es el único, hay otros que ahora vamos a ver, a siempre continuar su predicación. ¿Con qué cosa? Con la preposición de. Es decir, que ese verbo exige, demanda, necesita, solicita, rige, regir, viene de rex, regina, en latín, rey, reina, es decir, que es un régimen, es obligatorio. Entonces, sí o sí necesitamos que este verbo, para predicar por completo su significado, se construya y seguido de un grupo de palabras, en este caso por el verbo carecer, ¿sí? Encabezados por la preposición de. Por eso estamos hablando, señores y señores, del complemento como. Ya me lo tienen que poner. El complemento Agente. no, régimen, complemento régimen. Qué linda palabra régimen, ¿sí? Hoy que es jueves, sí, continúo con el régimen. Bueno, sí, ese complemento régimen, es decir, ese verbo, basándonos en la frecuencia, que es más, es arbitrario, ni siquiera es que está súper explicado, son esas cuestiones, esos vínculos entre las normas de la gramática, en los cuales, dado su uso, si yo utilizara, por ejemplo, esta oración, ¿sí? Yo dijera, las escuelas carecen para personal en esta pandemia, las escuelas carecen para los niños, bla, 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 puede ser, pero después sí o sí me va a obligar, como pasó acá, a continuar esa frase con la preposición de, como acá, ¿no? Mi marido carece para cocinar de habilidades, ¿no? Es decir, que tenemos otro modificador del núcleo de predicado verbal, pero más que un modificador, por modificador en realidad esa noción es que le puede agregar información, pero no es tan obligatorio, ¿no? Entonces acá se da este régimen, ¿por qué? Porque si no el verbo no completa su sentido, ¿sí? Así que estamos hablando de otro tipo de posibilidades de función sintáctica que puede tener una oración, siempre que yo intente hacer cosas clásicas, más que nada ustedes que son gente muy dedicada, que se sienta con el procedimiento de sintaxis y decir, a ver, este verbo me permite encontrar un objeto directo, voy a probar. Es decir, ¿puedo pasar estas pruebas? ¿Sí? Mi marido carece de carácter. ¿Puedo decir, mi marido lo carece? ¿Sí? En general, incluso si yo intento hacer algo similar y reemplazar a carácter, no sé, por esto, uno tiene que decir, mi marido carece de esto. Ahora, si yo les digo, ¿puedo pasar la voz pasiva? ¿Cómo lo harían? ¿Es posible eso? Sin que nos rompamos la cabeza. Podemos decir como carácter es carecido de mi marido. O sea, ¿eso es posible? No, tampoco. No. ¿Cómo? Sí. No tiene sentido, sí. No es posible, claro. Nos damos cuenta como hablantes oyentes de toda la vida que eso no es posible, ¿no es cierto? Es decir, no va a pasar ninguna de esas pruebas. Ahora, ¿es una circunstancia? ¿Me va a decir algo vinculado a tiempo, espacio? ¿Sí? No, o sea, acá pueden pasar cualquier cosa puede pasar. Lo importante es que siempre siga la preposición de, con este verbo, ojo, hay otras que ya les voy a pasar a mostrar. Bien, y eso ocurrió en todas las oraciones. Incluso en estas, que me encantaron porque, bueno,
Acá, como decía, Ariel no pensó, bueno, voy a tratar de que no todas tengan D, porque veo que todos mis amigos, mis compañeros pusieron con D, voy a poner dentro, otra preposición. Y, sin embargo, necesitamos, sí o sí, ¿sí?, que continuara el sentido de la oración. Profe, ¿se toma como preposición eso? Porque yo quise poner adentro. Adentro de las aulas, las dos son posibles, ¿eh? Sí, las dos son posibles. Aunque dentro, bueno, tendríamos que de nuevo ver la ley. Es Y adentro adverbio. ¿no? Adentro de también se puede tomar como giro adverbial, ¿no? Pero en general se toma como una construcción adverbial. Pero eso es circunstancial del lugar. ¿Sí? Claro. Y que incluso acá va a tener un modificador indirecto, ¿no? Dentro de las aulas. Y va a ser circunstancial del lugar. Y adentro también, o sea, son como sinónimos. Si vos ahora, no sé, los querés googlear, te van a aparecer incluso la pregunta. Por eso siempre están los diccionarios de dudas, pero bueno, es un circunstancial del lugar, es decir, y no era algo regido por este verbo, ¿sí? Vamos a ver en otro tipo, ahora obviamente les voy a dejar, no les dejé antes porque se me chispoteó el material, pero por supuesto está en la gramática de Marín el material vinculado a esto, que es el complemento re. Quiero compartir este material. A ver en qué drive estoy. Estoy en otro drive. Aguarden, ¿no? En general lo van a encontrar con, si ustedes están analizando y entran en un momento abismal de desesperación y ven que no encaja en ninguna función sintáctica, y en este caso no es una conjunción adjetiva y sustantiva y uno dice, bueno, es un predicativo objetivo, ¿no? Va a ser justamente un grupo de palabras encabezado por preposición y que van a ver que tiene esta continuidad semántica, es decir, es como toda una unidad de sentido junto con el verbo, ¿sí? ¿Dónde está ese archivo? Acá. Yo les voy a dejar lo del fragmento de la gramática de Marín, que igual ya la tienen completa, pero porque quieren volver a complemento régimen. Y también, a ver si ahí pueden ver, va a utilizar una terminología que recién mencioné, ¿sí? Que menciona complementos, ven que sigue hablando de complementos, ¿sí? Que están encabezados por preposiciones y que constituyen argumentos. Esta palabra tiene que ver con algo vinculado al significado interno de ese verbo. Por eso, este modificador no es algo que amplía, como decía recién, sino que tienen una ligazón interna para que este verbo termine de significar, ¿no? Y son obligatorios, por eso la palabra régimen, ¿no es cierto? Y que si no estuvieran, ahora vamos a ver qué pasa con otros verbos que parece que son la misma, tienen el mismo sentido, pero en realidad esa preposición regida va a generar cambios de significado muy relevantes, ¿no? Bien. Fíjense que acá aparece el primer ejemplo. María no se decide a nada, ¿no? Podría ser que decidir siempre continúa con la preposición a, ¿sí? A ver si a alguien se le ocurre otra oración con el verbo decidir. ¿Y qué pasa? Y por. O Bien, por. es un complemento regional. Acá hay dos o tres que, bueno, pasaba de por. Yo dejé el verbo carecer como les dije hoy.
con este verbo no nos pasa la actividad de decir todos van a usar de porque no hay otra posibilidad. No se decide por Joaquín o por Miguel. Bueno, qué suerte María tiene para elegir. Bueno, fíjense este verbo, abusarse, ¿sí? No abuses de su tolerancia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa y qué cambios basados en los usos cotidianos y léxicos generaron también otra cuestión. Y acá aparece, esto carece de sentido. ¿Ven que sí? Aparece con D. Y este ejemplo que pone Marín, que después también se va un poquito a salir de la exigencia, dice, en la reunión hablaron del viaje. Creo que el otro día yo les mencionaba, ¿no? En un ejemplo circunstancial de tema, creo. ¿No? Hablaron toda la noche de política. Y bueno, si yo acá me baso en este capítulo, en vez de circunstancial de tema, está vinculado con que el verbo hablar siempre va a seguir con la proposición de hablar de. Pero ya puede haber 25 personas en este Meet que digan, no, somos 26. Bueno, 6 personas que digan, pero también puedo decir hablé por, no, es como que el hablar no lo habría puesto, pero bueno, esto está en la gramática y yo igual lo cuestiono. Profe. Es el verbo conformarse, ¿no? Conformarse ahí sí nos puede regir en casi todos los ejemplos, en una gran frecuencia, la preposición con, ¿sí? Es decir, carecer, conformar, y ahora les muestro una lista en particular. Sí, ¿quién habla? Adelante. Tengo una duda. ¿Y si se dice en la reunión hablaron mucho? Claro, es lo que No estaba diciendo. necesariamente. No. Hablaron, acá Marín lo puso como complemento régimen, pero hay uno de los 6 ejemplos que esperaban, el cual, bueno, no siempre, o sea, si no está la D, puede ser una oración con sentido, ¿no? Como recién yo dije, habló con, o hablaron con mucho entusiasmo, hablaron por teléfono, ¿sí? Bien. Así que, como ejemplos canónicos podemos tomar el verbo carecer, que siempre es carecer de, es más, casi el verbo si uno lo buscara en un diccionario tendría que aparecer ya con la preposición, ¿no? Porque eso ocurre siempre, así se construye este verbo, y hay un régimen bien tradicional. Y igual que conformarse, a mí no se me está ocurriendo en este momento un ejemplo de conformarse y que continúe la oración con otra preposición. No se conformó. Por ninguno. Bueno, pero es una oración, no se conformó por. Nunca. Sería con ninguno. No se conformó nunca. No se conformó nunca, pero ahí igual nos queda como resonando que algo falta. No se conformó nunca con nada, ¿no? Y ese con nada sigue la preposición con, ¿no? Siempre nos queda ahí como un dejo de... ¿no se conformó con qué? Alguien te va a preguntar, ¿no? En general uno también dice, no, yo no me conformo, qué sé yo, pero... En realidad, si alguien expresa eso, es porque ya algo se mencionó. Eso con lo que uno no se conforma, ya fue mencionado. Por eso es como que siempre queda ahí esa resonancia. Bueno, acá hay unos tips de Marta Marín, elaborados con mucho cariño para ustedes. Recuerden esto, los complementos régimen tienen las siguientes características. Comienzan con preposición siempre. Es decir, en realidad lo que rige es una preposición. Después puede pasar, como siempre le digo, después de la preposición, el término que puede ser una sola palabra o una construcción sustantiva con todos sus núcleos posibles. ¿Sí? Ahí lo que vemos es que siempre ese verbo rige determinada preposición, ¿sí? Para completar justamente su significado, como este ejemplo que vimos recién de conformarse con algo siempre, ¿no? No pueden reemplazarse por los pronombres, dice Marín, las, los, les, como los objetos directos e indirectos. Es decir, que podríamos intentar estas pruebas, como recién yo les mencionaba, ¿y qué ocurría con esas pruebas? ¿No? Eran como muy forzados, muy trabado todo, ¿sí? No funcionaba. Tan trabado como un soneto renacentista de Petrarca tomado por Garcilaso. Sí, Bárbara Di Costanzo, que levantó la mano. Profe,
Por ejemplo, si lo quiero analizar por dentro, ¿se puede el complemento régimen? ¿Qué sería, por ejemplo, de carácter? Por ejemplo, en la oración, sí, vamos a hacerlo. Se analiza como cualquier término, ¿sí? Fíjate. Bueno, en esta oración justo tenemos, voy a compartir acá. En esta oración que tenemos de carácter. Hasta acá llega el complemento régimen, ¿sí? Muy bien. Entonces tenés nexo subordinante, carácter, término, nada más. Esto es otra cosa que a alguien se le ocurrió, que sería una oración subordinada, consecutiva, ¿sí? Pero en este momento no analizamos oraciones compuestas por subordinación. Acá, por ejemplo, de habilidades también, habilidades, ¿sí? Acá capaz, si estaba en otro orden, vieron que yo les dije recién, bueno, lo vamos a dejar como que eso es circunstancial, porque en realidad esto sería un modificador directo del término, ¿no? De este complemento régimen, ¿sí? Esto quedaría más o menos así. Esperen que voy a ampliar un poco los términos. Profe, Ahora los analizamos y les muestro lo que pasa. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente que dice... este complemento régimen puede ser que sea de carácter modificador indirecto también. ¿Puede tener adentro en el término un modificador indirecto? Porque viste que dice de carácter, entonces sabemos que es un complemento régimen, de es nexo subordinante, carácter término, y eso puede ser las dos cosas, un modificador indirecto o eso no va. Es un complemento régimen, ¿sí? Listo. Claro que acá diga de carácter... No, ahí ya es otra cosa. Mi marido carece de carácter de urgencia, no. Mi marido carece de carácter para resolver situaciones, qué sé yo. Pero ahí sí podría ser, pero queda todo dentro de ese complemento régimen, ¿sí? Ah, listo. Pará, vamos a, en este caso, si yo pongo el para cocinar al final, esperen que las quiero acomodar y así los analizo con el lápiz. Dentro de las aulas de limpieza y esta está buena, limpieza de paredes y ventanas. Personal y idóneo en esta pandemia. Bueno, por ejemplo, bien. Vamos a ver. Ahí va, ¿eh? No se duerman, que es jueves y va a ser 85 grados. Bueno. Recién, esta me quedó torcida, bueno, va, me quedó cortada, no importa. Hablábamos de qué ocurre. Entonces, llegaría hasta acá, con el sujeto y predicado, que acá me queda dividido en la hoja, pero bueno, hay que mantener esa división después cuando la analizamos. Eso puede pasar. Tenemos el sujeto, hasta acá en realidad, ¿sí? Esto es lo que yo les di, por eso está con el mismo color. El verbo núcleo, y vimos que sí o sí este verbo siempre, ¿no?, se continúa con esta preposición.
todo lo que haya en esta preposición y que veamos que constituye una unidad de sentido, al ver que este verbo siempre se construye con esto, al ver que no se puede reemplazar por lo, por los, por las, que no lo puedo pasar a voz pasiva, que tampoco es un predicativo porque no se refiere a modificar este verbo, sino que es parte del sentido del verbo. Y además los predicativos no están encabezados por preposición, eso también lo tengo que tener en cuenta. Es el complemento régimen, ¿sí? Entonces, en este caso va a llegar de carácter para resolver situaciones, ¿sí? O sea, esto era todo el hoy predicado. Esto hoy no lo vamos a analizar, iría entre paréntesis y se analizaría como una oración subordinada. Pero olvídenlo. Imaginemos que llega hasta acá. ¿Cómo analiza complemento régimen? Como otro modificador, que en este caso constituye casi un argumento de este verbo, es decir, muy vinculado a su significado profundo, interno, lógico, a su unidad de significado. Entonces, esto es el complemento régimen. Y se analiza como todo grupo de palabras encabezado por preposición. En este caso, ¿sí? Es construcción sustantiva porque tenemos una palabra núcleo. ¿Cuál es esa palabra núcleo? Carácter. Carácter. Y acá tenemos, dentro del complemento régimen, un modificador indirecto. ¿Sí? Con la preposición para. Y un término que, bueno, es mucha información, pero justo esto, cuando a ustedes les ocurren las oraciones, no empiezan a analizarlas sintácticamente y ver si era justo una oración que se analiza primero, como siempre nos pasa. En este caso tenemos un término, ya está. Resolver situaciones, en este caso tiene un infinitivo, que es el núcleo, y situaciones acá adentro cumple una función que te los voy a decir cuando no se pongan mal, que es el objeto directo, ¿no? Pero no van a trabajar relaciones así. Igual les voy a dejar un video, porque siempre, el año pasado me pasó igual, que no vimos verboides, porque uno no llega con el tiempo, pero les voy a dejar una explicación de los verboides, sin ser evaluados en el final, pero que les quede de base para cuando continúen con la sintaxis, a lo mejor con una explicación mía, así de maniática que soy. Que puede servir. Bueno, acá lo importante es que siempre en el complemento régimen voy a tener un grupo de palabras encabezado por preposición, ¿sí? Es un régimen justamente basándonos en que siempre este verbo va a exigir, va a regir una preposición en particular, no cualquier preposición, ¿sí? Y luego se analiza como todo grupo de palabras con preposición, nuestro subordinante, término y todo lo que pueda pasar dentro de ese término, que casi siempre es una construcción sustantiva. Profe, Dale. ¿situaciones sería entonces que el objeto directo? Dentro de este término, dentro de este modificador indirecto, sí, porque es resolver las, por ejemplo. Eso lo habilita el tener un verboide infinitivo, pero es mucha información ahora, no te preocupes por eso. Bueno. Después hacer un video como les dije recién. Sí, ¿qué otra consulta? Pasa que justo ustedes dijeron este tipo de oración. Y bueno, la analicé. Sí, ¿quién dijo por ahí, profe? Nadie, bueno. Acá seguimos, ya a esta altura del año escucho voces con más frecuencia. Tenemos el sujeto que usamos en casi todos los ejemplos, mi marido, el verbo núcleo, y de nuevo vemos regido, porque este verbo sí o sí requiere esta preposición y se analiza, ¿no es cierto? Complemento régimen, acá el sujeto predicado.
el nexo subordinante, y todo esto es el término, ¿sí? Acá, ¿por qué está acá adentro? Porque fíjense que esto está modificando no a lo que carece el marido, sino a el sustantivo habilidades, ¿sí? Por eso es un modificador indirecto de este término dentro del complemento régimen. Este es el núcleo y este es un modificador indirecto. Con la preposición y el término. Y acá también es un infinitivo, pero bueno, se termina ahí, no importa. Ahí vemos cómo el infinitivo siempre funciona como un sustantivo, sintácticamente, ¿no? Bien, ¿alguna duda con esta? Bueno, esto sí, después le Si puedo... estuviera como lo había hecho yo en el medio, para Sí. cocinar, entonces sería circunstancial, ¿no? Y sí, porque ahí al cambiarlo y dejarlo en el medio, sí. En realidad lo que yo te dije al comienzo es, bueno, le vamos a poner circunstancial porque como estaba explicando algo muy nuevo, no quería también poner toda esta información nueva, ¿sí? Tipo por un recorte voluntario de información. Tendría la misma función, pero yo acá lo ubiqué como para que quedara un poco más claro, canónica la oración, ¿eh? Sí, seguiría siendo un modificador. Estaría como con hiperbatón, ¿no? Lo dicho antes. Bueno, a ver acá, tenemos también lo mismo, ¿no? El sujeto de las escuelas. Ojo que acá es el sujeto. Justo me quedó inventado. Bueno, vamos a hacer esto así, como que terminaba acá. Bien, sujeto y el predicado. El verbo núcleo. Y acá tenemos, por un lado esto, pero el verbo continúa acá, ¿no? Su significado. Entonces, dentro de las escuelas es lo más fácil, ¿no? Como decíamos hoy, dentro se toma como un adverbio, ¿sí? Entonces acá tenemos una construcción adverbial que todos ya saben igual, esta construcción adverbial, qué función sintáctica cumple, ¿no? ¿Cuál es? Come on. ¿No? Dentro de la Del lugar. sustancial del lugar. Del lugar. Muy bien. Este es el núcleo, ojo. ¿Y qué es de las aulas? Un modificador indirecto. Nexo Claro, subordinante. por favor. ¿Cómo, Ariel? Nexo subordinante, de. Bien. Esa me encanta. Primero, esto no es. Muy bien. Ahí termino. Las modificador directo y aulas núcleo, ¿no? Muy bien. Pero por supuesto, faltaba más. Hoy voy a hablar como mi vecino. Bien. Esto es un circunstancial de lugar. Ojo, no confundiros. Es una construcción adverbial. Dentro o adentro en general son sinónimos, son como adverbios de lugar. ¿Bien? Recuerden que los circunstanciales pueden ser cumplidos justamente por una construcción adverbial. ¿Bien? Y acá continuaría este sentido del verbo, por eso dice esta flecha super crota, pero que es adverbial. ¿Y hasta dónde llega? Las aulas carecen de limpieza o de limpieza y mantenimiento de paredes. Sí, hasta paredes. ¿Qué sé qué hacer? ¿Lo corto acá? ¿Dónde lo corto? Claro, llega hasta ahí, muy bien. Entonces tenemos complemento, régimen, y se analiza. ¿Ventana queda afuera?
¿Cómo? ¿Ventana queda afuera? La dejé fuera. Igual si estuviera ventanas, porque justo queda abajo. Bueno, Es la misma, porque acá tengo limpieza y mantenimiento, así que vamos a ver qué pasa con la I. por eso. Entonces, tenemos todo esto es el término, los núcleos o el núcleo. ¿Qué pasó acá? ¿Es construcción sustantiva? Sí. ¿Y núcleo? ¿Cuál es el núcleo? O los... Paredes. Limpieza y mantenimiento. Ahora sí, primero limpieza, luego mantenimiento. Esto me hablaban de McDonald's, a natalidad, servicio y limpieza. Bien, ahora Nexo subordinante. Bueno, entonces, acá tenemos dos núcleos. La I es un nexo, ¿de qué tipo? Subordinante. Que acá ambos son sustantivos, como les decía, ¿no? No es subordinante. Coordinante. Correlatividad, eso. Coordinante, ¿no es? Coordinante, ¿no? Sí. Coordinante. Ahora sí, ¿Coordinantes? es coordinante. Están coordinadas estas dos palabras, ya que tienen la misma categoría semántica. Sustantivo, sustantivo. Sustantivo abstracto, sustantivo abstracto. ¿Sí? Y son ambas núcleos de esta construcción sustantiva. Y acá de nuevo aparece esto, pero recuerden que también encabezado por preposición. ¿Qué tenemos entonces? Dentro de la construcción sustantiva, término del complemento. Modificador indirecto. Un modificador indirecto. Y si estuviera y ventanas, ¿cómo sería esto? Igual, un modificador indirecto que llegaría hasta acá. Y tendría dos núcleos, como limpieza y mantenimiento. Pero bueno, esto es dentro del modificador. Acá, bueno, si hay una sola palabra, no va a núcleo. Yo había aprendido. Bien. Excelente. Bueno, acá serían dos núcleos y otro nexo coordinante, pero dentro del término del modificador indirecto. ¿Ok? Pero bueno, como todo grupo, cualquier grupo de palabras encabezada por nexo subordinante, todo lo que sigue después es una historia de construcción sustantiva. Lo que pasa siempre en las construcciones sustantivas, las posibilidades, ¿no? De tener núcleo, de tener modificadores directos, indirectos, puede tener una posición, puede tener una construcción comparativa, tantas cosas. Bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Quieren que analicemos esto? Importante es reconocer, entre otras oraciones, el complemento régimen. Así que traten de hacer la tarea que les voy a dejar hoy mismo para mañana. Profe, ¿nos va a Sí. poner las respuestas del punto 20 y 21? 2021. Ay, mira, no la subí. ¿Por qué no me hicieron acordar? Háganme Porque acordar. Ustedes no me dan bolilla en la semana, amigo. Yo después. Estamos con otra cosa, profe, a full. estamos como locos. Como locos. Y está bien. Estamos haciendo exposición, entrevista, un montón de cosas. Ah, ¿en serio? ¿A quién entrevistaron? ¿Se puede saber? Al novio de mi amiga que está acá, es alumna de usted también, me parece. ¿Sos alumna de El ella? novio de tu amiga. Ajá. Ajá. Profe de historia es, y le hicimos una entrevista sobre la inclusión en el aula. Ah, mirá. Bueno, el novio de tu amiga. Como si yo conociera a tu amiga. Y encima el novio. Fíjate, viste que importante la subordinación a no sé quién es. Bueno, ahí te fuiste lejos porque no sé quién es. Bueno, entonces, 2021, sí, ya están hechos. Después les voy a mandar el link para que, si quieren, no es obligatorio, se agregan a el grupo o solicitan que... ¿En dónde nos unimos? ¿En Facebook? En Facebook, sí, pero yo les tengo que mandar el link, es un grupo privado, Ah. no se encuentra. Es secreto. Igual el ejercicio 21 para cada uno podía variar, porque era completar. Sí, me acuerdo del 21, sí. Pero si tienen ahora una duda en concreto, por ejemplo, ay, no sé cómo resolví esta oración, díganme. Ahora, a mí. No digan, no sé si usted no es válido. Bueno.
Las escuelas, sujeto. Ah, sigo con esto, dale. Muy bien, dale. Dale, ir diciéndome todo, ya está. Sí, dale. Carecen verbo núcleo. Cerramos ahí. Cerramos ahí, yo entiendo, pero bueno. Bien. Estamos Eh, el verbo ahí núcleo. vendría el complemento régimen. ¿Hasta dónde es la pregunta? Las escuelas de- ¿Hasta idóneo? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Es otra pregunta. Porque viene otra preposición. Eso puede ser una posibilidad. Bien, pero sería como gráfica. Ah, acá hay otra preposición, listo, se corta. ¿Eh? ¿Por qué otra cosa lo podríamos pensar también? Que no está mal igual. Porque ahí también el modificador directo. Idóneo termina acá. Bueno, más que nada me interesa toda esta unidad, que es de personal idóneo. Y en esta pandemia, ¿qué información nos está dando? ¿Qué está expresando? ¿Está alegando? ¿Eso es circunstancial, profe? Circunstancial de momento. Buah, lo acabo de inventar. No está bien la palabra momento, como tiempo. Claro, muy bien. Eso es circunstancial. Recuerden que siempre digo eso. Lo importante es que no pongan que es un objeto indirecto, ¿no? Bien. En este caso, tampoco es un modificador indirecto de personal, porque se está refiriendo a algo extra de la oración, ¿no? Porque uno tranquilamente puede pensar esto, las escuelas carecen de personal idóneo, punto. Ajá. Tendría sentido completo la oración, ¿no? Bien, pero no, en este caso lo vamos a utilizar. Bien, entonces, hasta acá llegaría, como bien dices, el complemento re. ¿Cómo continúa? Dale, Ariel. Ariel, ¿no? Sí, cerramos en D, nexo subordinante. Bien. Y acá tenemos el término. ¿Eh? Término, personal, sería el núcleo. Personal es el núcleo. Bien. Acá personal, ¿qué tipo de palabra es? Yo puedo decir, tengo un problema personal. Y ahí personal sería el adjetivo que modifica a problema, ¿no? Un clasificador. ¿Qué tipo de problema tengo? Personal. Problema Ahí sería... es un sustantivo. Acá es un Un sustantivo. sustantivo. Claro, ¿qué tipo de sustantivo es personal acá? ¿Núcleo sustantivo? Sí, sí, es un sustantivo núcleo, pero no, solo para recordar, refrescar un poco la Ajá. categoría. Porque personal no habla de un solo empleado, ¿no? Habla de todos los empleados. Sí. Un sustantivo Colectivo. concreto, colectivo, very well. Colectivo. Exactamente. Ah, para la noche de los museos. Ah, re distraída. Me mandaron un mensaje para ir a la noche de los museos. Detesto ir a la noche de los museos porque ahí todo el mundo se acuerda que hay museos en el mundo. Y bueno, igual encima que hace 1000 años con un nuevo museo por la pandemia, ya querer ir. Bueno, entonces bien, esto era un término, pero bueno, esto parecía un sustantivo que también a veces puede ser adjetivo, ¿no? Acá sí, idóneo es adjetivo. Adjetivo, sí. Bueno, lo importante es que es núcleo, es función sintáctica, y modificador directo, muy bien. Y ahora esto que decía recién, circunstancial, de momento, de lo que sea, no importa, eso es circunstancial. ¿Sí? Eso es lo importante en cuando tenemos que decidir, ¿no? ¿Qué complementos o qué aparecen ahora modificando el verbo? ¿Es todo el complemento régimen o esto es aparte, ¿no? Bien, y esto se analiza como bien me va a decir ahora el señor Ariel. ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué dice eso? ¿Qué diría esto? Yo ya puse nexo subordinante. Sí. Después tenemos que... Un término. Un término, ¿no? Claro, porque adelante, no se ponga mal. No dude. Bueno, esta pandemia. Pandemia núcleo. Exactamente. ¿Y esta cómo quedaría?
Y es un Modificador directo. Modificador directo. adjetivo demostrativo, en este caso. Adjetivo. Como en el barrio, cuando alguien dice, ah, sí, esta, bueno, ahí está, es un sustantivo. Perdón. Que no vamos a ser tan procaces a esta hora de la mañana. Y menos Muy real. Perfecto, circunstancial, de tiempo, y listo, ya está. Lo importante era ver esto. Ah, sí, tengo este verbo, bueno, pasa esto. Esta de siempre tiene que aparecer. A veces acá, a veces aparece después, por más que yo diga, bueno, no, ahora continúa, no. Sí, uno pensó otra palabra o incluso otra preposición, pero siempre después me va a faltar completar este sentido del verbo con esta preposición regida. Ese es el complemento regido. Bien, seguimos viendo esos tips brindados por Marta Marín en su gramática famosamente conocida. Marta Marín es una capa que tiene un montón de textos que seguramente después van a ver en didáctica, en la vida, siempre tenés cosas para leer. Bueno, estamos viendo todos de nuevo lo de la gramática. Sí. Acá dice que justamente esto, no indican una circunstancia del hecho nombrado por el verbo. O sea, no son circunstanciales, no nos van a agregar esto de tiempo, modo, lugar, instrumento, ¿no? Entonces, por más que pueda tener, nos puede hacer confundir porque arranca con preposición, puede ser circunstancial, no caigamos en esa trampa. Bien, pues son inseparables del verbo, fíjense que esto es lo que venimos pensando, ¿no? Con estas palabras, al que complementan. Sin ellos, acá ya lo ponemos más romántico, sin ellos el verbo tiene sentido incompleto. Y esto me gustaría ver ahora un poquito que o cambia de sentido. ¿Sí? O sea, sería otro verbo directamente. Después que se aparecen siempre colocados después del verbo. No tienen una colocación más o menos libre como los circunstanciales. ¿Qué es esto que acá, por más que no uno alteró un poco el orden, siempre van después del verbo? Es posible igual cambiarlo de lugar, pero ya sé que necesita ratón. Pero me gustaría ver esto un poco, que está por aquí, que dice, sin ellos el verbo tiene sentido incompleto o cambia de sentido. Acá, miren. Bueno, acá dice otra cosa, no delimitan, ajustan, orientan la significación del verbo. Bueno, fíjense acá, yo tengo estos dos ejemplos. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia la cosa mariposa? Estoy hablando con mi vecino. No es lo mismo decir se apresuró que se apresuró a responder. ¿Sí? O se esmeró con se esmeró en hacerlo mejor. Pueden trabajar solos estos verbos, ¿sí? Pero en general cambia el significado, ¿sí? Aunque acá no cambian tanto para mí, no sé ustedes. Quiero ver los ejemplos de abajo que son más concretos. En otros casos, la presencia o ausencia del complemento de régimen produce un significado total, pero totalmente distinto. Y miren esto. Se prestaron a hacer los peores trabajos, ¿sí? Acá el verbo es prestarse y siempre va a continuar con a. Prestarse a, incluso a hacer algo, ¿no? Y acá miren la diferencia, se prestaron las herramientas. ¿Cómo sería esto? Es más, la función sintáctica va a cambiar. Este se, aquí, no tiene una función concreta como pasa acá, ¿sí? Que es objeto indirecto. Porque ¿qué se prestaron? Las herramientas. Las prestaron, las herramientas fueron prestadas por ellos. A ellos mismos, agregaría, ¿no? Pero acá, fíjense que se prestaron a hacer los peores trabajos. Yo los invitaría a que me dijeran por qué otro verbo podrían reemplazar se prestaron esta misma oración, ¿sí? Y también el verbo se prestaron. ¿Cómo podría quedar? ¿Qué quiere decir acá? Prestarse a. Se dispusieron. Muy bien, qué buen ejemplo. Se dispusieron a, ¿no es cierto?
Es decir, prestarse, estar listo, estar preparado para hacer tal cosa, ser voluntarioso para tal cosa, ¿no? Tener predisposición para tal cosa. Que es el verbo prestarse, y que ya el significado del verbo nos lleva a usar siempre esta preposición. Prestarse a, ¿no es cierto? Entonces tus opiniones siempre se prestan a polémicas, ¿no? En cambio acá se prestaron las herramientas, ¿qué quiere decir? Que se las dieron unos a otros. Bien, por un momento y después hay que... Un momento. Claro, eso es lo importante del préstamo, ¿no? Solo con las palabras que son préstamos que después ya quedan en el idioma. Pero bueno, es otra acción, es otro, digamos, otra predicación, como hemos visto, que tiene el verbo, ¿sí? Es más, este se aparece acá de casualidad, porque yo puedo usar prestar sin el se, ¿sí? Y decir, los chicos prestaron las herramientas a mi abuela. Y no quedaría bien que yo dijera, los chicos se prestaron las herramientas a mi abuela. ¿Ven la diferencia? O sea, eso ya no sonaría agramatical, ¿no es cierto? Entonces acá vemos que son diferentes verbos, ¿sí? En este caso, el verbo infinitivo de se prestaron a hacer los peores trabajos, ya incluye en el mismo verbo el se, ¿no? Como es diferente el verbo levantar, ¿sí? A levantarse. Eso a lo mejor lo vemos más fácil, pero tienen diferentes significados, ¿sí? Y se van a construir sintácticamente diferente, que es lo que estamos mirando ahora con mayor atención, ¿sí? Por eso yo digo, levanté 50 bolsas de cemento, no es lo mismo que decir, me levanté a las 7 de la mañana. Son dos acciones, ¿sí? Salvo que nosotros acá en Buenos Aires capaz que decimos, me levanté a todos los chabones, qué sé yo, ¿no? Es un me que va a aparecer en la gramática de Marín, van a tener apartados muy interesantes con objeto directo e indirecto, que se llama a veces el objeto directo afectivo y demás, que tiene mucho que ver con la cotidianidad, con la forma más coloquial, como decir, el nene no me come, por ejemplo, ¿no? Que ahí quiere decir que el nene no está comiendo y yo estoy muy preocupada por eso porque es algo que me incide en la vida, en la alimentación de mi hijo, no sé, todo eso con un objeto directo afectivo. Bueno, ¿qué pasa acá con este? Me deshice, ¿por qué separé tanto el prefijo, no? Me deshice de todas las cajas. Ah, deshice todas las cajas. ¿Quién me explica la diferencia entre estas dos oraciones? Tiempo en el aire, por un billete de 5 pesos. Me deshice es que te liberaste de ellas, Bien, o que las bien, descartaste. bien. Las tiraste. Bien. Y deshice las cajas es que las rompiste. Claro, deshice todas las cajas de que las rompiste. Bien, ahí tenemos dos sinónimos. En este caso, sí tenemos un complemento régimen, porque el verbo también es deshacerse, ¿no? Ahí si fuera en tercera diríamos se deshizo de todas las cajas. Si fuera en primer plural, nos deshicimos, y sí o sí necesitamos ese pronombre que es parte del verbo, de estos verbos que se les llama verbos pronominales. Ese es un tip muy bueno que deja Marín y que yo tengo en cuenta para que esto se vea en una oración y ustedes ya piensan, este es un verbo pronominal, es muy probable que lo que sigue sea un complemento régimen, ¿no? Esto es deshacerse de, es decir, despojarse de algo, sacarse algo de encima. Y en este caso, deshice todas las cajas, como bien dijiste, romper, ¿qué otro verbo? Deshice todas las cajas. Destruir. Destruí todas las cajas. Y fíjense que en este caso tenemos complemento régimen y acá también se repite con este ejemplo qué función sintáctica cumpliría todas las cajas. Objeto directo. Objeto directo. Las deshice, todas las cajas fueron Fueron deshechas. muy bien, después era un
un participio irregular, ¿no? ¿Fueron deshacidas? No, bueno. Excelente. Bueno, ¿qué otra cosa nos dice acá la señora Marín como para Profe, tener en cuenta? Sí, Bárbara, te escuchamos. ¿el me o el se? ¿Qué sería eso, el sujeto? ¿En qué No momento? entiendo. Viste ¿En que cuál? dice, se prestaron a hacer los Bien. peores trabajos. Después me decís, ¿qué sería el me ese y el se ese? Todo eso sería el verbo núcleo, en ese caso, porque el verbo es prestarse, lo voy a anotar acá. Ah, entonces se prestaron sería una construcción verbal. Si lo desarrolla todo y le pones directamente Verbo. el verbo núcleo, porque es un verbo Perfecto. pronominal. ¿Cómo era? Se prestaron a... A hacer los peores trabajos. Ahí está, ahí va. A hacer los peores trabajos. ¿Sí? En este caso el verbo, lo voy a poner acá entre paréntesis, es el verbo prestarse a. Fíjate que sí o sí, para mí es parte del verbo, o sea, esa sensación nos queda, por eso esto va a ser un complemento rígido, ¿no? No sé si lo están viendo. Sí. Y acá, esto se analizaría todo como el verbo núcleo, ¿sí? Y hacer, todo eso es un complemento urgente. Exactamente. Esto sería un complemento Reisman. Perfecto. Sí, ahí quedaría. Después, si acá tenemos el infinitivo, pero no importa. Lo importante es que veas la diferencia. Con la otra oración, te prestaron las herramientas, ¿qué pasaría? Se prestaron el verbo, Sí. las herramientas. Acá el verbo es solo prestaron. Ah, ¿Y qué prestaron? Las herramientas. Ese C, en realidad, es una forma que no vimos, que está la gramática de posibilidad de decir, estas herramientas fueron prestadas, ¿no? A alguien. Y ese a alguien que se beneficia con esto es el objeto indirecto, ¿sí? o sea, las herramientas. Claro. No. Este es el objeto directo. Ah, Esto quedaría así. En realidad el C, hay trabajos enormes de posibilidades gramaticales y sintácticas del C en español. Esta es una de ellas, que puede ser objeto indirecto. Lo pueden ver en detalle en la gramática de Marín, dentro del sustantivo y sintaxis de sustantivo, que se toma el sustantivo o a la construcción sustantiva como objeto directo, objeto indirecto y las diferentes formas. Fíjate que acá herramientas es objeto directo, pero también podemos decir se las prestaron, o podemos decir las herramientas fueron prestadas por ellos a los otros, qué sé yo. Ese es el objeto indirecto. Que no es posible acá, ¿no es cierto? Porque acá no podemos pensar una posibilidad. En ambos casos sí tenemos, ¿qué cosa? Sujeto, tácito. ¿no? O desinencia. Bien, y ¿qué más? Con deshacer pasa lo mismo, ¿eh? Me deshice de todas las cajas, deshice de todas las cajas. Fíjense que acá hay otro ejemplo, que no es muy común igual en el habla cotidiana, a mí me gusta más pensar en los usos y en algunos fenómenos que yo he notado. Acá pone de ejemplo, ¿no? Profe, estamos viendo. Ahí voy. De nuevo, ¿no? Para diferenciar los complementos régimen de los circunstanciales,
hay que considerar que la mayoría de esto puede suprimirse sin que cambie fundamentalmente el sentido. Es decir, el circunstancial sabemos que no es tan relevante y no va a generar cambios en ese evento que predique el verbo, ¿no es cierto? Y este ejemplo que pone, fíjense que esto que venimos diciendo, ¿no? Que el régimen constituye una unidad de sentido con el verbo, como acá. El prisionero renegó de sus creencias para salvarse. ¿Sí? Renegar de, digamos, sería el complemento régimen. Y acá, aparte, queda un circunstancial de finalidad, ¿cierto? Y acá dice, si se suprime este circunstancial, es decir, que yo esto no lo considere, la oración me quedaría bien, miren. El prisionero renegó de sus creencias, ya está. Ahora, si se suprime el complemento régimen, es otra oración. El prisionero renegó para salvarse, ¿no? Fíjense que renegar de las creencias, ¿qué quiere decir renegar de las creencias? Renunciar. Claro, renunciar a sus principios, bueno, admitir que nada, y demás, bueno, cosas que pasaron en la historia siempre, ¿no? Yo me acuerdo de pobre, creo que Tupac Amaru, que antes de ejecutarlo le dijeron que era mi nombre Juan para poder ir al cielo. Bueno. Entonces, profe, ahí Marín lo dejó afuera, pero renegó va dentro del complemento de régimen. Acá lo que puede quedar afuera es el circunstancial. Pero ¿qué pasa? Si yo acá lo saco, es otro evento predicado. El prisionero renegó para salvarse. Y ese renegar es el renegar ese que usamos. Hoy todo el día me la pasé renegando. Pero no de mi creencia. Renegué con el auto, renegué con la plata, renegué con los alumnos, renegué en el colectivo, ¿no? Pero nunca de mis creencias. Son dos, la misma palabra, pero con diferentes significados por completo. Y eso también, ahí vemos cómo el complemento régimen es mucho más crucial en el significado del verbo que un circunstancial. O sea, este ejemplo está para ver cómo el circunstancial es accesorio, ¿no? En cambio, si yo saco el complemento régimen, sí tengo otra oración, ¿no es cierto? Una cosa es renegar de las creencias y otra cosa es renegar en general, o sea, como toda la gente que nos crió. O nosotros cuando criamos a nuestros hijos, en general, siempre renegamos. Bien, ¿qué otra cosa podemos agregar sobre estos simpáticos modificadores que hacen de las suyas en la sintaxis? No, hay algo importante. Tampoco. Que es tener en cuenta estos verbos que en una gran frecuencia, ¿sí?, va con complemento régimen. Por ejemplo, asistir a, en una gran frecuencia, esto no quiere decir que siempre pasa, lo que vemos que hoy nos pasó con un par de verbos, es posible. Asistir a, aludir a, sí, casi siempre va con a, ¿no? Concurrir a, parecido a ir, que uno siempre dice voy a. Asentir a, apelar a, y así, sucumbir. Sucumbir, y acá no le puso la preposición. Sucumbir, no sé por qué aparece. Sucumbir a, bueno, sucumbí a sus encantos. Pero va siempre con. Después con de aparece una lista bastante común. Recelar de, gozar de, sospechar de. Que después en general son posibles. Pero algunos se pueden construir con otras preposiciones. Ahora, de estos verbos que recién mencioné, como el deshacerme de algo, o prestarse para algo, prestarse a, bueno, son los verbos pronominales, es decir, que se construyen, fíjense, bueno, ahí yo usé uno, fíjense, acostumbrarse a, ajustarse, adaptarse, amoldarse, apresurarse, dedicarse, burlarse. Este ejemplo quería ver.
burlarse, ¿no notaron que últimamente se usa diferente el verbo burlarse? Siempre fue burlarse de alguien, ¿no? O de algo. Pero hoy en día yo noto que se usa diferente desde lo coloquial y que es incorrecto, ¿no? Hablando. Si ustedes, un ejemplo de, no sé, burlarse. ¿Qué ejemplo se les podría ocurrir? ¿Cómo? ¿Se burló? Bueno, y completa una oración. Porque se burló, falta algo, ¿eh? Se burló de su ropa. ¿Se burló? De su ropa. De su ropa. Bien. Por burlarse de Juan, quedaron todos mal. Bueno, vamos a poner así. Se burlaron de Juan y quedaron todos mal. Bien, ¿qué otro? ¿No? ¿Ningún otro? Bueno, en general, acá también podemos probar que en este caso es un complemento régimen y el verbo ya en su significado rige la proposición de, que es burlarse, con un verbo pronominal, de algo. Alguien se burla de algo o de alguien, ¿no? Entonces tenemos el verbo núcleo, en este caso es todo, porque es un verbo pronominal, y de su ropa tenemos el complemento régimen, ¿no? Tenemos verbo núcleo y complemento régimen. Lo mismo pasaría en la oración de acá, ¿no? Se burlaron, es el verbo núcleo, el verbo burlarse. ¿Hasta dónde llegaría el complemento régimen acá? Hasta de Juan y quedaron... Bien, todo, ¿no? O de Juan solo. Justo en este ejemplo tenemos... porque están ahí. Exacto. No, tenemos dos verbos núcleos, no sé qué escuché. Por eso. ¿Eso dijiste, Ariel? Sí. Tenemos, se burlaron y después quedaron. Podemos pensar, convenir, concordar que es el mismo sujeto, ¿no? Entonces acá nos queda el primer verbo núcleo, el complemento régimen. Acá tenemos un nexo coordinante. El otro verbo núcleo. Y acá tenemos el verbo quedar o resultar. Acá lo que podemos poner es que sea un predicativo subjetivo obligatorio, porque por eso les dije, demos por sentado que es el mismo sujeto, porque puede ser que otros quedaron mal, pero vamos a dar por sentados. Bien, acá lo importante es esto, ver que siempre el verbo es burlarse de alguien, el complemento régimen es la preposición de, es decir, siempre va a regir la preposición de. Últimamente se usa de otra manera. Miren este ejemplo, o sea, es el mismo significado. Cuando alguien dice los compañeros lo burlaron. ¿Les suena? ¿Alguien habla así? ¿Escucharon a alguien que habla así? Sí, mi hijo me cuenta. Mami, se burlaron de... Bueno, pero ahí lo está usando tradicionalmente, ¿sí? O dice me burlan, ponele. Bien, claro, ese ejemplo.
Ese ejemplo, me burlan. O incluso lo están burlando. Pero así, ¿no? así lo harían, por ejemplo, los colombianos, ¿no? Hay mucha gente en variantes del español que habla así y es totalmente aceptado.